Bien, buena tarde. Lo que necesito que trabajemos mediante este pequeño video es la iniciación a lo que conocemos nosotros como las hojas electrónicas. Pues las hojas electrónicas no son más que espacios em, sí, espacios mediante la estructura de trabajo en matriz, se le puede conocer así, en los que podemos nosotros almacenar información. Esta información se puede almacenar bajo la forma de únicamente datos de texto o de número, incluso fechas, o a través de relaciones, es decir, ingresando fórmulas que van a tener relacionadas una serie de objetos eh, que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Para comenzar a comprender lo que es la estructura en sí de trabajo en una hoja electrónica en Excel, lo que debemos de tener muy presente es que Excel trabaja bajo una jerarquía de objetos. ¿A qué le llamamos esto de la jerarquía de objetos? Nosotros tenemos en primer lugar, cuando nosotros abrimos Excel, vamos a simular todo esto, ¿verdad? Voy a dejar esto sin efecto. Venimos, ¿verdad? Abrimos y comenzamos por el comando de abrir. Lo que hicimos fue ejecutar un comando que lo que hace es abrir el primer documento en la jerarquía de objetos de Excel, al cual pues vamos a llamar application o aplicación, ¿verdad? Eh, Podríamos representarlo mediante la siguiente figura. Vamos a representar lo primero ahora. Aquí voy a agregarle texto. Esto se llama application, que es a lo que nosotros lo llamamos como Excel, ¿verdad? Excel en sí. Entonces, es lo primero que se ejecuta. Se ejecuta una primera instancia, se abre un primer objeto al que nosotros damos el nombre de application, ¿verdad? La aplicación, que es la que se va a encargar de hacer que se corran todos los objetos que nosotros querramos correr dentro de la aplicación misma, ¿verdad? Tenemos lo primero, application. Tenemos también otro objeto más dentro de esta jerarquía de objetos. Cuando nosotros iniciamos Excel, nosotros nos damos cuenta de que bien, también a la par de que se abre application, también se abre otro espacio. Ustedes se han dado cuenta de que cada vez que abrimos Word, cada vez que abrimos Excel, cada vez que abrimos PowerPoint, no se nos muestra vacía la ventana, siempre se carga un documento que en Word se llama documento 1, en PowerPoint se llama presentación 1, y pues en Excel, porque se trabaja bajo la estructura de libros, pues el documento nuevo así se llama, ¿verdad? Como se ve acá, un libro 1, que es un nuevo libro. Pues entonces esta es la segunda o el segundo objeto dentro de la jerarquía de objetos en Excel, y es a lo que vamos a llamar el workbook, es decir, un libro de trabajo. Vamos a cambiar esto de nombre, workbook, o lo que decimos, ¿verdad? Un libro de Excel. A eso que le llamamos libro de Excel, internamente pues Excel lo reconoce bajo el nombre de un workbook. Igual que cualquier otro objeto dentro de Excel, pues Workbook tiene algunas propiedades. Una de las primeras propiedades que vamos a definir y casi que es la básica que vamos nosotros a modificar dentro de un libro es su nombre. Es decir, o podríamos decirlo del siguiente modo, ¿verdad? Un libro en Excel pues solamente tiene una propiedad que va a ser su nombre. Pero luego pues dentro de que se abra la instancia o el objeto nuevo que se llama workbook, dentro de él también nosotros identificamos otros objetos más. ¿Cuáles serían estos otros objetos más? Estos objetos son a los que llamamos hoja 1, hoja 2, hoja 3. Y pues como sabemos, nosotros podemos ir agregando más hojas, ¿verdad? De modo que haya hoja 1, hoja 3, hasta las que nosotros querramos.
A esta otra instancia o a este otro tipo de objetos nosotros vamos a llamarlos sheets. Vamos a llamarlos sheets. ¿Por qué? Pues porque regularmente son un conjunto de hojas electrónicas las que se cargan dentro de un libro. A las sheets pues las vamos a llamar hoja electrónica o sencillamente hoja, ¿verdad? Hoja de Excel. Bien. Pero aparte, si ustedes se dan cuenta, cómo se organiza esta estructura de trabajo que llamamos hoja electrónica, ustedes se dan cuenta que se organiza bajo espacios verticales que damos el nombre de columnas, esto, y una serie de espacios horizontales que nosotros vamos a dar por nombre filas. Entonces tenemos filas y columnas, ¿verdad? Filas que están identificadas por un número y columnas que van a estar identificadas por una letra. Bien, ahora entonces cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que cuando le seguimos el rastro a una columna y al mismo tiempo le seguimos el rastro a una fila, nos damos cuenta que hay un punto en el cual se intersectan. Este punto de intersección que vamos nosotros a identificar en este momento es a lo que nosotros denominamos una celda. Una celda podríamos definirla de dos formas. Podríamos decir que una celda es la intersección entre una columna y una fila. Es un espacio que se forma por la intersección o la combinación de una columna y una fila. O también lo podríamos denominar del siguiente modo, ¿verdad? Es la unidad mínima de información en una hoja electrónica. Serían las dos formas de definirlo, ¿verdad? Vuelvo, repito, la primera es la intersección entre una columna y una fila en una hoja electrónica. O podemos decir que una celda es la unidad mínima de información en una hoja electrónica capaz de guardar información, ¿verdad? Y como nosotros nos damos cuenta, pues hay cantidades de celdas. Así como en un punto se llegan a unir la G con el número 10, es decir, la columna G con la fila 10, nosotros nos damos cuenta al posicionarnos aquí de que el nombre de esta celda pues es G10. ¿Por qué? Pues porque corresponde a la columna G y a la fila 10. Si nosotros hiciéramos una parada sobre la misma columna G, pero a la altura de la fila 8, nosotros nos daríamos cuenta que también hay un punto en el cual se intersectan la G y el 8, que sería ¿verdad? El que vamos a marcar en este momento. Y pues nos damos cuenta acá que nos muestra que este objeto se llama G8. Pues estos objetos que nosotros vemos, todos tienen una identificación porque corresponden a la intersección entre las columnas con alguna de las filas, ¿verdad? A estos espacios entonces los vamos a nombrar como range. ¿Por qué range? Los vamos a llamar range porque regularmente trabajamos las celdas no solamente por la unidad que pudiera mostrarse en un momento dado. Los vamos a emplear en grupos de celdas. Entonces, por lo regular, como se trabajan por grupos y no solamente una celda, se les llama genéricamente como range. Range podríamos decir que son rangos o celdas, aunque también en Excel lo podemos denominar cells. Cells pues no es más que una celda en inglés, ¿verdad? Es el nombre de una celda en inglés. Pues esas serían las identificaciones que podríamos darle. Bueno, tenemos entonces, recapitulando lo que hasta ahora hemos expuesto, cuando abrimos nosotros un documento nuevo en Excel o cuando abrimos Excel, siempre se carga primero en memoria un primer objeto que se llama application y que pues es el programa de Excel. Automáticamente application carga
otra instancia u otro objeto en memoria que vamos a denominar workbook. El workbook puede denominarse, si ya tiene un nombre el documento, pues con el nombre del documento. Un libro es lo mismo que un documento de Excel, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo un documento de Excel en mi memoria, pues lo que tenemos ahí técnicamente es un workbook, es decir, un libro de trabajo de Excel. Un libro de trabajo que, como sabemos, tiene muchas sheets, o que solamente tiene uno, ¿verdad? Que puede ser el hecho de que solamente tengamos una hoja electrónica metida en el espacio workbook de Excel. Luego también tenemos dentro de las sheets, recordemos, cada una de las sheets tienen exactamente la misma estructura. Cada sheet tiene la misma cantidad de columnas, la misma cantidad de filas, lo que también nos da la misma cantidad de celdas. Bueno, vamos a terminar este pequeño diagrama que hemos iniciado. Vamos a hacer una serie de concatenaciones acá, vamos a unirlo bajo esta idea, así. Vamos a trabajarlo así. Así. Ahí está. Trabajamos el otro. Bueno, vamos a mover un poquito nuestra forma por este lado, de modo que podamos aplicarle el conector. Recuérdense que esto ya lo habíamos trabajado anteriormente en Word, cómo unir pequeños objetos. Ya lo tenemos. Bueno, en este momento vamos a comenzar a determinar lo siguiente. En Excel no podemos nosotros mover, no podemos trabajar ningún objeto si no tiene una identificación. Esto, como hemos visto en bases de datos, crea un conflicto que vamos a denominar como un conflicto de identidad. No podemos manipular un objeto que antes no sabemos por lo menos cómo se llama, ¿verdad? Su primer propiedad, la propiedad número uno de cualquier objeto dentro de Excel es su nombre. Así, si yo estoy posicionado acá, esta es la celda G5, eso me dice el cuadro de nombres. Si yo estoy posicionado acá, está la celda H2, que eso es lo que me dice el cuadro de nombres. Si yo selecciono uno de estos objetos, el rectángulo redondeado, pues me dice que es el rectángulo redondeado 2. Si yo selecciono este otro, me dice que es el rectángulo redondeado 1. También si selecciono esto, pues también me coloca que es el número 4, ¿verdad? Sigue siendo un rectángulo redondeado, pero este es el número 4. Es una forma de poder identificar de forma única cada objeto que nosotros manejamos. Que si los conectores son lo mismo, también. Tenemos acá 8 conector angular. También tenemos 15 conector angular. Y así tenemos una serie de identificaciones para cada uno de los objetos que vamos a manejar. Ahora bien, estas propiedades también nosotros podemos cambiarlas. Si por ejemplo la celda F5, así nos lo muestra el cuadro de nombres, yo quiero que no se llame celda F5, la voy a marcar para que la tengamos bien clara, la tengamos bien identificada. Si yo no quiero que se llame F5, sino quiero que se llame sapo, por ejemplo, escribo sapo y le doy enter. Y a partir de este momento, pues mi celda F5 ya no es la F5, sino es la celda sapo. Igual puedo hacer con cualquier objeto. Yo selecciono el rectángulo redondeado 2 y puedo venir y cambiarle el nombre. Podría yo nombrarlo algún nombre que no surja o no esté registrado ya dentro de Excel. Se me ocurre Cloud, por decir algo, ¿verdad? A partir de este momento, esta forma ya no se va a llamar rectángulo redondeado 2, sino clavos. ¿Y esto cómo lo denominé? Sapo, ¿verdad? Igual acá. Si yo quiero renombrar la hoja 1, puedo darle doble clic y puedo escribirle acá lo siguiente: teoría o jerarquía, mejor. Jerarquía de objetos. Ahí estamos. Bueno,
Ya hablamos acerca de que todos los objetos dentro de una hoja electrónica pues debe tener un nombre y no puede manejarse un objeto si antes no se le sabe su identificación. Y esa es la gran importancia de este pequeño cuadro de nombres que tenemos acá. Nos va a permitir saber cómo se llama en un momento dado algún objeto que vamos a modificar. Bueno, pero vamos a pasar ahorita, en este momento, a dar a conocer cuáles son las propiedades de una celda. Hemos dicho que principalmente el workbook, pues solamente le podemos identificar uno, ¿eh? Una propiedad que va a ser su nombre. Un workbook que podría llamarse como nosotros lo queramos nombrar, ¿verdad? Que es el mismo nombre del documento. Las sheet también nosotros acabamos de ver que sí tienen una propiedad que va a ser su nombre. A partir de este momento yo he cambiado el nombre de la sheet 1, ya no se llama hoja 1, sino se llama jerarquía de objetos. Pero hablando de una celda, pues tiene más propiedades que solamente su nombre, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a escribir en la hoja 2 propiedades de una celda. Vamos a identificar una. Yo voy a nombrar la celda E6. Vean esto, voy a correrla por acá. Si yo quiero yo quiero cambiarle el tamaño a una columna, pues lo que debo hacer es ubicarme en la división exacta entre una y otra, digamos al final de la columna que yo quiero mover, y comienzo a correrla. Igual, si yo quiero darle más tamaño, entonces me ubico al final de la columna, de la fila en cuestión, y comienzo a darle más tamaño. Bueno, ¿y esto para qué, verdad? Vamos a comenzar a denominar las partes o las propiedades de una celda. Primero tenemos el nombre. Podríamos denominar esta celda 1. Y si no, lo podría aceptar, ¿verdad? A partir de este momento, esta celda se llama celda 1. Vamos a colocarle algún color. Vamos a colocarle algún formato de bordes. Borde de cuadro grueso. Y vamos a asignarle un valor. Y vamos a ingresarle una fecha. Por ejemplo, la del día de hoy, ¿verdad? 9 de septiembre. Vamos a dejarlo alineado, que esto todavía es parte de las propiedades de esta celda. Bien, ahora vamos a denominar todo lo que hemos cambiado dentro de esta celda. Vamos a insertar unas pequeñas llamadas. Y pues de estas llamadas vamos a ir tomando, o en estas vamos a ir nombrando cada una de las propiedades de una celda. No lo vamos a complicar mucho. Creo que ya lo hemos complicado desde el principio. Bien, vamos a escribir. La primera propiedad es el formato. Hablando del formato, tenemos los bordes, el relleno o la sombra o el sombreado, el formato de número, es decir, si yo defino que este dato que acabo de ingresar es una fecha, yo le estoy dando el formato de fecha, la alineación, tanto que quede centrado a la horizontal como a la vertical, el tamaño de las celdas, parte fundamental del formato de la misma. Bueno, principalmente eso es lo que podríamos nosotros definir dentro del formato de lo que es una celda, ¿verdad? Bien, ya lo definimos. En este momento vamos a asignarle otras, vamos a nombrarle otras propiedades. Vamos a colocar acá. No se puede. Entonces vamos a llevarlo para acá. No olvidé copiarlo, solamente lo arrastré. Ahora sí, se copió. Bien, vamos a denominarla. La segunda propiedad de una celda, pues es su nombre. ¿Cómo llamamos esta celda? La denominamos celda 1.
¿Cuál es la tercera propiedad de una celda? En este momento lo vamos a trabajar. La tercera propiedad que vamos a definir para una celda es su valor. El valor de una celda la podemos nosotros determinar, o puede ser de diferentes tipos, ¿verdad? Los tres principales tipos de datos en Excel van a ser texto, número o fechas. Y se distinguen fechas de números porque pues la forma del comportamiento de las fechas es un poquito diferente. En una clase posterior lo vamos a trabajar, pero entonces en este caso es un valor tipo fecha, ¿sí? Vamos a escribir acá entre paréntesis. También puede ser número o texto. Ahí estamos, ¿verdad? Esas serían las tres principales propiedades de una celda. Y ya pues posteriormente podríamos verle otras propiedades, pero principalmente las que vamos a trabajar son su nombre, el valor y su formato. Cada vez que nosotros queramos ingresar una fórmula y en la fórmula nombrar alguna de las celdas, pues vamos a tener que nombrarla por su nombre. Si necesitáramos nosotros que se viera de algún modo diferente, pues vamos a tener que modificarle sus propiedades de formato. Y obviamente para la hora de guardar información en una celda, pues vamos a tener que guardar fecha o número o texto, ¿verdad? También existe otras variedades. Vamos a agregarle mejor acá número, fórmulas o texto. Las fórmulas son otro tipo de dato, son relaciones realmente las que se guardan, pero también es un tipo de dato válido, ¿verdad? Pasamos a la hoja 3 y aquí vamos a definir las partes de la guía de Excel. Las partes de la guía de Excel pues son varias. Vamos a hacer eh, vamos a crear un nuevo documento acá. Solo le doy control U. Vengo acá, bueno, vamos a darle control U, ¿verdad? Ahí está, ya estoy en un libro nuevo. Voy a hacer una captura de esto, así que quede bonito, que no ocupe mucho espacio. Ahí estamos. Y en este momento voy a hacer la captura. Recuerden que es con Alt imprimir pantalla. Voy a hacerlo con el Alt gráfico, de modo que no surjan esas letras de acceso rápido. Alt gráfico, imprimir pantalla. Ahora sí. Voy a retornar a mi documento anterior. Y aquí voy a pegar. Vamos a pegar acá. Control V. Ahí estamos. ¿Cuáles son las partes de la guía de Excel? Vamos a definir, para empezar, vamos a tratar de no nombrar aquellas que ya hemos definido dentro de Word y dentro de algunas otras ventanas que tal vez ya estamos aburridos de ver. Aunque si yo les preguntara cada uno de sus nombres, definitivamente que no todos responderían. Vamos a nombrar siempre aquí las cintas de opciones. Recuérdense que las herramientas en las versiones de Office, de los programas de Office, a partir de la versión 2007, 2010 y 2013, pues se organizan en cintas. Vamos a denominar así, cintas de opciones. La primera. La segunda, un aspecto bien importante es el cuadro de nombres. Aquí es donde nos determina o nos define Excel cómo está reconociendo un objeto en especial. Ahora vamos a denominar o vamos a señalar lo que es el cuadro de fórmulas. Creo que vamos a tener que modificar esto. Vamos a regresar al libro 1, libro 2, perdón. Recuérdense de lo que hicimos acerca de marcar una columna, una fila y luego pues específicamente una celda. Creo que vamos a tener que hacer esto. Perdonen por esto. Hay que imprimir pantalla otra vez. Vamos a cambiarlo. En lugar de eso, pues lo que acabamos de capturar, ¿verdad? No es más que lo mismo, solamente que estamos añadiendo el hecho de que se muestre
eh, lo que hemos señalado, ¿verdad? Lo que hemos marcado. Y en este momento voy a agregar lo demás. Vamos a copiar este. A esto lo vamos a denominar como pila. Espacio horizontal en una hoja electrónica. Señalando la fila que hemos marcado, ¿verdad? Vamos a señalar también una columna. Y decimos, bueno, columna, espacio vertical dentro de una hoja o en la hoja. Y por último vamos a denominar también, sí, ¿verdad? Bien, aquí tenemos entonces la celda, intersección entre columna y fila. Aquí abajo vamos a señalar las pestañas, de hojas, pues cada una de las hojas, ¿verdad? Luego vamos a señalar, como siempre tenemos un cuadro de, de estado. En el cuadro de estado, en la barra de estado, nosotros vamos a estar viendo eh, cada una de las cosas que está haciendo en Excel en un momento dado, ¿verdad? Barra de estado. Ahí estamos. Yo considero que con eso quedamos. Solamente señalar las partes de una ventana de Excel, las propiedades de una celda y la jerarquía de objetos, como ya lo dimos a conocer. Lo que realmente me interesa es que quede claro cómo se organiza, cómo se estructura Excel, cómo se llaman sus partes y cuáles son las propiedades, que es lo fundamental que vamos a hacer, cuáles son las propiedades de una celda. Esto es, yo esperaría su actividad ya enviada por correo electrónico, en la que ustedes me están dando a conocer esto mismo que acaban de ver. Eh, yo diría de aquí al próximo viernes, para no ir muy lejos, el viernes 13 me parece, así es. Bien, quedamos con esto, muchas gracias, buena tarde.